Últimamente me estoy preguntando bastantes cosas sobre la industria del anime y del manga. No entiendo muchas cosas y otras me parecen ilógicas. A veces, mientras veo alguna serie, película o historia de superhéroes, me pregunto cosas con las que puedo estar equivocado y que son preguntas que pueden parecer estúpidas. Pero, por ejemplo, el otro día, mientras pensaba sobre la industria de las historias dibujadas japonesas, salió una duda en mi cabeza. ¿Por qué los mangas son más populares que los cómics? Nunca me había puesto a pensar, pero para mí la pregunta estaba bien formulada, aunque luego me diese cuenta de que las redes sociales hacen mucho ruido. El ambiente en el que se mueve uno logra crear una especie de burbuja de la que es muy complicado salir y de la que uno se acostumbra a estar. ¿Te gustan los coches? Seguramente te muevas en una esfera relacionada a los coches y muchos quienes te rodean, que pertenecerán al mismo círculo, pensarán como tú. Pensarán que los coches están siendo una gran revelación para el mundo, que todas las personas conocen del tema y que cada vez hay más y más popularidad para con tus aficiones. Pero la realidad es completamente distinta. Es muy complicado que lo que te guste sea realmente gustado por muchas personas y es muy difícil compartir los mismos gustos, sobre todo en asuntos como el nicho de la industria de las historias dibujadas. La idea que tenías de que todos consumen lo que a ti te gusta acaba no siendo real y te das cuenta de que la mayoría de la población no hace tanto ruido, que fuera de la burbuja en la que vives todo es muy distinto. Puede ser que por eso creamos una realidad distinta a la de los números. Es un hecho que los cómics son una parte fundamental de la cultura occidental. Son los primeros, los que abrieron el mercado de los dibujos modernos a los adultos, a los cines, a lo habitual. Las ilustraciones de niños se volvieron historias de superhéroes que llegaban a las grandes pantallas, a los carteles, por las calles, a los panfletos, a los periódicos. Rompían el mercado y no les importaba nada, porque su mundo, a pesar de ser un mundo sufrido, era un mundo lleno de sueños, de posibilidades infinitas. Cualquiera podría ser un salvador de la tierra, o por lo menos acompañar a quien lo salvaba. No solo eso, se comenzaron a utilizar las historias para representar la realidad en viñetas, mezclando la política, la sociedad y los problemas diarios en una simple historia en la que todo tenía alguna solución, aún siendo loca y disparatada. Época de 1930. Aparece el primer cómic moderno tal y como lo conocemos, de la mano de varios autores con Famous Fannies. Aunque no fue hasta unos pocos años más tarde, con obras como Superman en el 38, que el mundo cambia totalmente, o por lo menos el mundo de quienes conocían el medio. Desde entonces, el arte de las viñetas no ha dejado de crecer, crecer y crecer, hasta volverse un gigante de la industria, con cerca de 9,21 billones de euros recaudados en 2021, sumados a las posibles ventas no registradas, merchandising, filmografía, eventos. El crecimiento de la industria es claramente increíble cuando se pueden ver en tantos sitios, recaudando tanto dinero, pero ralentizándose de forma exponencial. En 2020 recaudó cerca de 1,2 billones de dólares en Estados Unidos y Canadá. En 2019, 1,21, comparado a los 2012 que consiguieron 804 millones. Es una subida lenta, pero de grandes cantidades. Además, este pasado 2021 llegó a la cantidad histórica de 2,07 billones de dólares en los mismos territorios. La pandemia tuvo algo que ver, por supuesto. Las redes también, cerca de un 62% de incremento para con el año anterior y no tiene pinta de bajar, porque a los superhéroes los puede leer cualquiera. Ahora cualquier persona puede leer un cómic. Están plantados en la base de la sociedad y cualquier padre, cualquier abuelo, cualquier madre, cualquier abuela, cualquier niño puede leerlo. Hay de vaqueros, de historias posapocalípticas, futurísticas, de romance. Aunque a día de hoy siguen siendo los superhéroes los que más demandados están sobre los demás registros, porque son las mismas las que crean las películas más taquilleras, con más merchandising, con más influencia, las que recaudan más, las que inflan el dato de ventas de cómic, mientras quedan aquellas series que llegaron a las televisiones, adaptadas de cómics, que marcaron las infancias de muchos, que algún día se hablarán de ellas en los recuerdos de aquellos pocos niños soñadores. Aunque, como todo, el cómic también tiene sus problemas. Las obras de Occidente se han fortalecido mayormente por los superhéroes y las ventas de DC y Marvel, fijando un público de todas las edades, pero que sobreviven gracias a las compras de los adultos. Parece haber un estancamiento creativo que tan solo llama la atención a los mismos seguidores de siempre, haciendo comprar más a los de siempre, y llegando, sobre todo, a los nuevos adultos de siempre, que recuerdan sus infancias con gran anhelo, mientras que a los jóvenes apenas les llega algo fácil de leer, que no sea muy complicado y que se sepa por dónde empezar para consumir la historia completa, ya que esa es otra.
Muchos cómics tienen historias paralelas y historias secundarias publicadas en otros números difíciles de encontrar, que son igual o más importantes que las líneas principales. Entonces, el manga sale a la palestra. Las primeras obras narradas con dibujos japoneses datan de los siglos XI y XII, centrados más en el dibujo que en el texto y con estilos completamente distintos al actual, siendo considerados los mismos como los primeros cómics de la historia, pero más artísticos que narrativos. Aún así, estas no son más que obras que pocos conocen, ya que no fue hasta varios años después de la Segunda Guerra Mundial que el arte japonés comenzó a aparecer en las sociedades de masas, con sus versiones propias del cómic y con unas visiones distintas a la sociedad, que les llevó a aferrarse a lo mono, a lo entrañable. Sasae-san se publicó en 1946, siendo la obra más larga del medio. Astro Boy cambió a los niños de la época, haciéndoles soñar con una sociedad futurista sin guerras. El papel era de un gramaje más fino, siendo más fácil de pasar las páginas, con un tamaño general más pequeño. Las distribuciones de las páginas podían ser más variadas y el texto se sentía más ligero en muchas ocasiones. Además, a comparación de los cómics, los mangas tenían la oportunidad de brillar en distintos géneros y demografías, pero no fue hasta partir de los años 90 que el medio dio su verdadero boom. Todas las series de gran renombre comenzaron a pasar de boca a oído. La televisión y la tecnología habían conseguido conectar a la mayor parte del mundo y comenzaban a conocer la existencia de las obras japonesas. Ahora sí, cualquiera podría ser un pirata o un robot del espacio. Sin embargo, las ventas costaban mejorarlas por la complicidad de expandir el contenido fuera del país nipón y la complejidad de los directores y compañías para con el resto del mundo. El manga crece y no parece parar de hacerlo. Estos últimos años están siendo únicos para la industria japonesa. No paran de vender, gracias a las redes sociales, a las influencias de estas mismas y a la lenta expansión fuera de Japón por los distintos medios internacionales. Y es gracias a las historias de todo tipo que cualquiera puede aficionarse, ya que hay literalmente de todo tipo. Este pasado 2021 consiguieron unas ventas mundiales de 4.7 billones de euros, en 2020 4.8, mientras que en años anteriores oscilaban entre los 2 y 2.5 billones. Sin embargo, casi la totalidad de estas ventas provienen mayormente de Japón, país del que aún a día de hoy cuesta salir los productos por la cerradura que ponen a su cultura. Sin embargo, lo que llega al mundo son productos que mayormente atrapan a la gente. Son productos más fáciles de encontrar en páginas pirata, accesibles para todos, ya que los medios oficiales escasean. Son productos de todo tipo, tanto para los más adultos como para los niños. Son productos muy selectos que llegan a las pantallas y a los ojos de los espectadores. Son productos, muchos, de mucha calidad. Son productos sencillos y de menor duración de leer, que no se pierden mayormente en secuelas o historias paralelas, que tienen un inicio y un final y que hacen del género una fiebre, con adaptaciones entretenidas a la televisión de 20 minutos, con música increíble y actores de doblaje que transmiten un sentimiento que nadie se esperaría de una sociedad de la que se piensa ser muy apagada y ordenada. Sin duda, un vuelco en la industria del entretenimiento. Aún así, fuera de la burbuja que mayor ruido hace, fuera de la burbuja de la que uno entra, existe un mundo enorme de contenido. Y fuera de lo que mayormente se ve, los cómics siguen siendo el rey de las historias dibujadas en la objetividad de las ventas. Aunque quizá no en el futuro ni en popularidad. Pero la competencia sigue creciendo. Y con los cambios de generaciones, nadie sabe lo que puede pasar. No obstante, sin ninguna objeción digo, qué gusto poder decir que vivimos en una época en la que tenemos la suerte de poder ver convivir historias como One Piece y Superman.